¿Qué tal, alumnas? El día de hoy vamos a continuar con la sexta fase del proceso simplificado. Recordemos que estamos hablando de las técnicas de selección. Entonces, en su momento, en el video pasado, explicamos aquellas técnicas necesarias para el análisis del currículum y también estuvimos analizando las técnicas o fases necesarias que eran necesarias para la entrevista. En lo que respecta a la entrevista, profundizamos un poquitito más porque vimos los tipos de entrevistas, las fases a través de las cuales se llevan las entrevistas y aquellos aspectos necesarios o que debemos contemplar para desarrollar o llevar a cabo una entrevista. El día de hoy vamos a continuar. Recordemos que ahí había 5 puntos, como para recordarlo. Lo que hacíamos era las técnicas para el análisis del currículum. Además de ello, vimos lo referente a entrevista. Vamos a analizar el día de hoy el punto 3. Este va a ser nuestro tema de estudio, que son las pruebas específicas. Pero a su vez recordemos que existen pruebas prácticas profesionales y que también existen algo conocido como pruebas de conocimientos. En esta etapa o en estas 5 partes, a grandes rasgos se divide la sexta fase. Ya analizamos los 2 primeros puntos del día de hoy. Nuestro estudio estará enfocado a las pruebas específicas, que es el punto 3. Para ello es importante que establezcamos o que definamos lo que es una prueba o test. Y cuando nos refiramos en específico a este término, nos vamos a referir a la forma de evaluar el grado de ajuste de la persona en un puesto de trabajo. Todo esto con base a una serie de factores evaluados en cada una de las pruebas aplicadas. Entonces, una vez que sabemos que una prueba o test consiste en evaluar el grado de ajuste que va a tener esa posible persona seleccionada a los factores que vamos a evaluar en nuestras pruebas, entonces ya podemos entenderlo. Es importante que sepamos que dependiendo del puesto de trabajo a cubrir, y en función a profesiogramas se utilizarán unas u otras. Es decir, existe una gran diversidad de pruebas, pero las vamos a aplicar de acuerdo al profesiograma o al tipo de puesto de trabajo que nosotros estamos analizando para la selección. Entonces, ya que establecimos esto, vamos a entender que va a haber 2 clases de pruebas. De tests va a haber 2 clases. O mejor dicho, vamos a explicar aquí sus clases. La primera de ellas se va a referir o
o se les conoce como proyectivos. La segunda de ellas se conoce como psicométricos. Cuando nos referimos a los primeros, nos estamos refiriendo a pruebas subjetivas cuyas respuestas son libres y requieren una interpretación. Esas son las pruebas proyectivas. Entonces, esta interpretación debe ser hecha por un profesional y los formatos, por un profesional de la materia, con esa formación. Cuando nosotros nos referimos a los tests o las evaluaciones psicométricas, entonces nos referimos a que son pruebas objetivas, las cuales sus respuestas son precisas y su corrección la puede realizar cualquier persona. Sobre todo con una formación básica. En la materia. Entonces entendemos los dos tipos de clases. Una va a ser subjetiva, la otra es objetiva. La primera de ellas, las respuestas son libres, la segunda de ellas son precisas. Cuando hablamos de la primera, requiere de la interpretación de un profesional experto en la materia. La segunda requiere de una corrección y la puede realizar cualquier persona con una formación básica. Es por ello que el objeto de estudio de nuestras pruebas en este momento van a ser las psicométricas. Entonces, ya que lo entendimos, vamos a continuar con nuestros contenidos. Recordemos, nos estamos enfocando a la aplicación de pruebas. Entonces, cuando nosotros hablamos de pruebas específicas, vamos a estar hablando de varios tipos. Vamos a analizarlo. Ya hablamos que van a ser nuestras pruebas de carácter objetivo. Entonces, vamos a ver los tipos de pruebas específicas que podemos tener. Como primer punto, vamos a tomar a las de aptitudes. Después, vamos a continuar con las de personalidad. Una vez que se aborden, vamos a continuar con las de motivación e intereses. Para seguir con aquellas que se refieren a habilidades sociales. Estos van a ser los 4 tipos de pruebas específicas que vamos a analizar en el punto 3, que son en específico esta clase de pruebas. Ahora bien,
Cuando nos refiramos a las pruebas de aptitudes, vamos a tener diferentes tipos. Uno de ellos es la verbal. Vamos a continuar y se los voy a explicar en una sola. Entonces ya vimos que son 4 las que vamos a analizar. La primera de ellas es la de aptitudes, seguimos de personalidad, de motivación e intereses y vamos a cerrar con las habilidades sociales. Entonces vamos a analizar las aptitudes. La primera de ellas se refiere a la verbal. Y cuando nosotros analicemos esta clase de pruebas en específico, nos vamos a referir a la facilidad de comprender palabras. A esto se refiere en específico la prueba exacta de aptitudes. Vamos a tener también una que se llama numérica. Y al referirnos a numérica, o como su nombre lo está indicando, nos vamos a ir a trabajar y a pensar con números. Todo es referente a números. Lo más importante es que acá también se van a resolver problemas. Una vez que analizamos la numérica, también nos vamos a ir a la espacial. Cuando estamos hablando de la espacial, nos vamos a referir a que en esta vamos a visualizar objetos. Pero antes de que pasemos a explicarles lo espacial, les voy a explicar o les voy a comentar, voy a hacer aquí un breve paréntesis antes de continuar, que las pruebas numéricas van a ser de 2 tipos. Una de ellas van a ser pruebas de cálculo. La segunda de ellas van a ser pruebas de razonamiento numérico. Cuando nosotros hablemos de las pruebas de cálculo, nos vamos a estar refiriendo a operaciones matemáticas sencillas, en las cuales vamos a estar verificando tiempos. Nos podemos ir desde la suma hasta multiplicaciones, divisiones, restas, operaciones matemáticas básicas. Cuando estemos hablando de las de razonamiento numérico, entonces lo que se va a buscar es dar información para poder analizar cómo va a ser el tipo de razonamiento de esta persona. Y lo vamos a hacer sobre 2 aspectos. El primero de ellos va a ser sobre problemas sencillos y el segundo de ellos va a ser sobre series numéricas. Ambos nos van a permitir visualizar la forma en cómo esta persona trabaja, piensa con los números y sobre todo resuelve problemas. Entonces, esto es lo que abarca las pruebas numéricas. Después de ello, ya podemos pasar a las pruebas de tipo espacial. Y cuando nos referimos a esta clase de pruebas, nos estamos refiriendo a visualizar objetos, en el espacio y nos va a servir para que podamos comprender las dimensiones. Otra prueba muy común, recordemos, es la de aptitud abstracta. Recordemos, estamos todos sobre las de aptitudes. Aquí lo que vamos a ver es el famoso razonamiento abstracto. Y cuando nos referimos al razonamiento abstracto, nos estamos refiriendo
a este razonamiento que también es considerado como lógico. Y es acá donde se hace referencia a la disposición natural de las personas para resolver problemas. Recordemos, en su momento nosotros comentamos que el tipo de prueba va a depender del profesiograma que vayamos a aplicar o del puesto de trabajo. Entonces, el que nosotros descubramos la facilidad que tiene esta persona para resolver o no problemas sencillos o abstractos va a ser lo que vamos a analizar en este tipo de prueba. Existe la prueba también de aptitud mecánica. Y cuando nos referimos a la aptitud mecánica, nos referimos a la disposición natural de la persona pero en específico para responder o para resolver cuestiones o situaciones de tipo técnico. Aquí es importante que también se analice independientemente de lo técnico, lo mecánico. Sobre todo, lo que estamos buscando es ver la manera en que esta persona funciona o reacciona para comprender las funciones de las cosas. Esto se verifica con las pruebas de aptitud mecánica. Continuamos con esto, voy a borrar. Seguido de esto van las pruebas de atención. Estas pruebas en específico se relacionan o generalmente se verifica algo que se conoce como la resistencia a la fatiga. Y no es otra cosa más que tenemos que ver o verificar en personas o en las personas que están siendo fruto de esta selección, ¿qué facilidad tienen para responder a rutinas cotidianas? Entonces, a esto se refiere la fatiga. A aquellas personas que ante tareas rutinarias, mecánicas y sencillas de ejecutar, pero también que suelen ser monótonas o con cierto grado de fatiga, lo que vamos a ver es verificar si mentalmente son capaces de ejecutarlas durante largo tiempo y sin que su rendimiento
disminuya. Es muy importante entender que va a haber muchas actividades que se van a realizar de esa manera, en forma continua, rutinaria, que son sistemáticas y que después de que ya dominan esa clase de actividad hay que verificar que no disminuyan su rendimiento. Entonces a esto se refiere con la resistencia a la fatiga. Ahí es donde se refiere esta prueba de aptitud, refiriéndose a la atención. Vamos a cerrar también con otra que se refiere a la memoria. Y cuando nos referimos a la memoria nos estamos refiriendo a esa función cognitiva que nos permite retener información y evocarla después o recordarla después. Aquí es importante que tomemos en cuenta que vamos a analizar o se van a estudiar dos clases de memoria. La primera de ellas va a ser la mediata. La memoria mediata es aquella que se va a dar cuando recuerden o traigan a su mente datos transcurridos hace tiempo. Esa es la memoria inmediata. La memoria inmediata se va a referir en específico a los hechos a corto plazo. Y entonces cuando nos referimos a corto plazo, nos estamos refiriendo a aquellas que se realizaron hace un breve espacio de tiempo. Y así es como vamos a estar realizando las pruebas específicas de aptitud en lo que se refiere a memoria. Aquí es importante que recordemos que las pruebas de aptitud lo que hacen es buscar, esto lo voy a anotar, lo que van a hacer las pruebas de aptitud, y lo vamos a marcar con otro color, lo que van a buscar siempre es detectar el potencial de las personas. Y no solamente nos vamos a referir al aprendizaje, sino a todas las aptitudes que se puedan contener. Y aquí entran las aptitudes verbales, numéricas, espaciales, abstractas, de atención, de memoria. Todas ellas van a ser una sola pieza y es así como las vamos a estar analizando. Espero les haya quedado claro, agradezco mucho su atención.